Bueno, vamos a tener una breve reflexión sobre un tema que venimos ya hablando, y es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted tiene una Biblia, puede abrir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Cuando Jesús resucitó, a partir del versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la que había liberado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber. Acá vamos a necesitar un poco más de luz, hermano. Entre tantas cosas que hay que hacer, a medida que vamos cerrando, cada vez está más oscuro. Y hoy medio nubladito. A ver acá. Lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. ¿Y qué le hizo saber? Que Jesús había resucitado. Ella lo había visto. Había hablado con ella. Le había dicho: ¿por qué estás triste? ¿Recuerdan? María la había llamado por su nombre. Ella estaba triste y llorando. Y dice, pensando que era el cuidador del cementerio, dice: ay, si vos lo llevaste, si te molesta, yo, dámelo a mí, que yo lo voy a llevar. Y Jesús le dice: María. Cuando lo llama por su nombre, se da cuenta que era la voz del maestro, una voz que era irreconocible, era para ella era familiar. Se da vuelta y lo ve y le dice: maestro. Y ya se iba a tirar a los pies del Señor para adorarle. Dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Y le dice, y entonces viene ese primer día de la semana a los suyos, que estaban reunidos escondidos, porque tenían miedo que también, si al maestro se la dieron así, nosotros estábamos con él, estaban en un aposento con Pedro, con los demás, pero estaban con miedo. A muchos ya, aquellos dos, Cleofas y el amigo, ese mismo día, después que le dijo eso, ¿y sabe qué pasó? En lugar de ponerse contentos que le dijo María Magdalena que Jesús había resucitado, en lugar de ponerse contentos, dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Si usted le habla al vecino, le habla al amigo, al familiar, y usted le habla de Jesús, que es lindo, que Él te bendice, que Él murió por nuestros pecados, sí, pero no le creen, no se haga problema. A María Magdalena tampoco, y eran los 12 apóstoles. O los 11, porque ya Judas se había ahorcado. Dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, ese mismo día, que iban de camino yendo al campo. Son 2 que fueron camino a Emaús.
ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Menos mal que eran los discípulos, los más allegados, el círculo íntimo del Señor. Así que yo a veces me desanimo pero si al Señor lo dejaron, no le creían, lo dejaron solo. Ay, ¿qué nos queda? Finalmente, ese mismo día de la semana, en otro evangelio, dice lo mismo con otros detalles, de otra manera, pero dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Fue cuando él atraviesa las paredes y les dice: paz a vosotros. Y se quedaron y no lo podían creer. Y como no lo creían, les reprochó su incredulidad. Este es el fantasma de Jesús. No era el fantasma, era Jesús resucitado. ¿Sabe qué le tuvo que decir? Dice en otro de los evangelios, que como de gozo no lo podían creer. Había atravesado la pared o las puertas, no sabemos. Estaban cerradas, bien cerradas, por miedo a los judíos que los persiguieran a ellos también. A la casta religiosa política, ¿no? Habían matado a Jesús. Así que se aparece Jesús, les reprocha su incredulidad, pero después dice: como de gozo no lo podían creer. Otro evangelio toca ese detalle, le dice: hijito, ¿tienen algo de comer? Si come no es un fantasma. Y le dieron un pedazo de un pez asado y un panal de miel, y lo comió delante de ellos. Y se lo comió, no es que atravesaba, era un holograma, dicen a estas cosas, ¿no? Ahora no, era Jesús resucitado. ¿Y qué dice? Finalmente, en ese momento, se apareció a ellos, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Por eso le dieron el pez asado y un panal de miel. Y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó su incredulidad. ¿Y qué penitencia les dio? A ver, porque alguno por ahí me susurra al oído, ¿viste? Cuando bendecimos a alguno que hace rato que no venía o lo que sea. Ay, qué penitencia le va a dar el pastor, ¿no? ¿Sabe qué les dijo? Ahora, 10 días de ayuno, caminen hasta Luján con garbanzos en los pies para que les lastime más. Les reprochó su incredulidad. ¿Y qué les dijo? Y les dijo, ¿por qué les reprochó? Porque no habían creído a los que a él le habían visto. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que ustedes no le creyeron a las mujeres que me vieron, así que no le creyeron a los 2 discípulos que me aparecí en el camino, así que ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Atravesar las paredes, comer de la mesa que tienen preparada, para que sepan que estoy resucitado, que no soy un mito, que no soy un fantasma, que soy yo.
Todopoderoso. Bueno, como castigo, ahora van a ver lo que es lindo. Vayan ustedes y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mi hermano, el Señor nunca viene a condenar, pero nos tira de la oreja. ¿Qué nos tiene que pasar a veces para qué? Para encaminarlo. Nos tira de la oreja, con amor, pero nos tira de la oreja y nos dice, así que no le creyeron. Bueno, ahora vayan ustedes. Pero no a los 11 que están acá, los fieles. Vayan a toda criatura, hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo irían a hacer? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y los primeros que tenían que creer eran esos 11 discípulos incrédulos que no le creyeron a las mujeres. Si usted está casado, hermano, créale de vez en cuando a su señora. No siempre tiene razón, pero a veces. Hoy puedo hablar porque no está mi señora. Si no, sabe cómo me da después. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, bendita disciplina del Señor que les dio. Dice, el Señor sabía que para titánica tarea que les había encomendado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sabía que el ser humano, creer en Él, si a los 11 que habían estado 3 años con el Señor no le habían creído, no habían creído a las mujeres que lo vieron, no habían creído a los 2 que se les apareció en el camino, que volvieron gozosos después que se desapareció los del camino de Maús. Dice, mira el Señor, volvieron para Jerusalén. ¿Cómo van a predicar? Él les dijo, bueno, esto es lo que tienen que hacer. Pero sabía que necesitaban un poco de fuego. Y ese fuego, ese poder, es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya resucitado, cuando se aparece a sus discípulos el primer día de la semana, Jesús sopló sobre ellos. Esto está en San Juan capítulo 20, 21, versículo 21. San Juan 20, 21. Vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús se aparece a los discípulos, fue ese mismo momento. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Les dijo, sopló y les dijo.
Pero después le dijo, o sea, no dice que recibieron el Espíritu Santo. Una de las manifestaciones de la década de los 90, con el pastor de tu hijo, que hoy es copastor allí, era que fue un mover de la unción que se le llamó, y bueno, si Freyson te soplaba, te caías, no sabías qué pasaba. Y se empezó a manifestar el Señor así. Y los pastores que íbamos ahí recibíamos eso y orábamos por los hermanos de la iglesia y soplábamos y ¡pum! Se caían de gozo, de alegría. Fue una cosa, fueron varios años, de vez en cuando pasa, pero fue una manifestación. Ahora Jesús sopló y le dice: recibí del Espíritu Santo. Pero en ese momento no dice que se cayeron. Dice en Hechos capítulo 1, ya momentos antes de ascender al cielo, habían pasado 40 días. Desde la resurrección hasta la ascensión del Señor habían pasado 40 días. Dice, unos le preguntan si iba a restaurar en ese tiempo el reino de Israel, como en tiempos de David, y qué sé yo. Les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero no os toca a vosotros, versículo 7 del capítulo 1 de Hechos, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, conocemos la historia. Les había soplado hacía 40 días atrás. Estaban, le empezaron a ver, empezaron a creer. Habían cerca de 500 hermanos cuando sucede la ascensión del Señor. Él se apareció, unos dicen que estaban ahí, otros dicen que se había aparecido a más de 500 hermanos en distintos lugares, en distintos momentos. La cuestión que en ese momento le dice: no se vayan porque nos toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que no lo habían recibido cuando 40 días atrás, cuando Jesús mismo les sopló. Les dice, les da orden, y les dice que van a recibir poder. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu es la misma palabra en griego, se usa para viento, para soplo, como para espíritu, ¿no? Y yo creo que era un simbolismo. Cuando el Señor sopló y les dijo que lo iban a recibir. La cuestión es que se quedaron mirando al cielo, a la nube, a ver si todavía le veo un poquitito. Mirá, me parece que es el dedo gordo, el pie de abajo. Ya no lo veo más. Se quedaron ahí, a ver si aparece, a ver si baja un poquito. Y tuvieron que venir 2 ángeles que se pusieron al lado con vestiduras blancas y dicen: varones galileos, estaban en Jerusalén. ¿Qué están acá? ¿Qué corno están acá mirando al cielo? Este Jesús que se fue, así como lo vieron que se fue, va a venir a buscarlo. Pero hacer como Él les dijo, y se fueron gozosos a Jerusalén y se encerraron a orar en el aposento alto junto con María, las mujeres, los hermanos de Jesús que antes no habían. Y 10 días después estaban orando, esperando la promesa, y cuando llegó el día de Pentecostés, que era otra fiesta solemne, una fiesta de gratitud por las cosechas que tenía el pueblo de Israel, ese día
apareció el Espíritu Santo con un viento recio. Y fueron todos llenos de... Y se aparecieron como lenguas de fuego, veían, que se posaban sobre cada uno. No se quemaron, pero algo se encendió en el corazón. Porque el Espíritu Santo, dice San Juan, dice el Evangelio de Juan, yo a la verdad, Juan el Bautista, yo a la verdad, las multitudes venían al río Jordán a bautizarse en arrepentimiento por sus pecados y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? No soy el Mesías. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno detrás mío, detrás de mí, viene uno después que yo, que ya estaba ahí, porque termina el ministerio de Juan y empieza el de Jesús. Ya se habían visto, ya habían estado. Y viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque el bautismo del Espíritu Santo lo envió el Señor. El Señor hizo la obra completa. Pasaron 10 días, no sabemos si tardó 10 días en llegar al cielo, yo supongo que no, pero habrán hecho una fiesta tan grande en el cielo, que Él había cumplido con toda lo que estaba en los profetas, lo que Él había dicho a través de los profetas, que iba a ser la obra completa de la redención, que acá en la tierra deben haber pasado 10 días. Y bueno, vamos a mandarle la promesa. Y ese día, cuando estaban unánimes juntos en Pentecostés, en un aposento, estaban escondidos todavía, vino el Espíritu Santo, llenó las vidas de todos ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y la gente los oía, les dieron lenguas. El Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas angelicales o humanas. Y bueno, esto es un tema largo, Pablo lo explica muy bien en otra oportunidad. No es para que lo entendamos nosotros, sino es para que nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo a través nuestro, clame e interceda por nosotros y por otras cosas. Cuando uno ora en lenguas, salvo que tenga el don de la interpretación, que otro interprete, no es para predicar el Evangelio, salvo que usted vaya a Japón, no sabe hablar nada de japonés, Dios le dijo que tiene que ir a evangelizar en Japón, no encuentra un traductor, entonces póngase a hablar en lengua y seguramente que el Espíritu Santo, si lo envió, lo va a hacer hablar en japonés y la gente lo va a entender, y se va a convertir. Porque eso es lo que pasó en Pentecostés, estaba lleno, porque Pentecostés era una fiesta también como tenemos en Argentina, ¿vio? El 25 de mayo, el 9 de julio, y era una fiesta, digamos, religiosa, de las Pascuas y todo eso, como tenemos nosotros la Navidad, o sea, y ellos tenían que ir al templo que solamente estaba en Jerusalén, entonces venían de distintos países donde habían sido, deportados, habían tenido que emigrar por persecuciones, por destrucción de la ciudad, por un montón de cosas, y algunos se habían radicado en Grecia, otros en Egipto, otros en Creta, otros en Italia. Entonces los oían hablar, habían aprendido el idioma, tal vez ya hacía 2 o 3 generaciones que estaban ahí, siempre hablaron en hebreo, en arameo, que era el dialecto de allí, pero cuando llegaron, decían, pero estos son galileos, estos nunca salieron de Galilea. Hasta el acento, a Pedro lo conocían, vos no sos de acá, le dijeron, ¿no? Porque él negaba que era, tú eres uno de ellos, le dijo la sirvienta. No. Sí, porque vos, tu manera de hablar, tu acento, tenían los galileos como los hermanos paraguayos. Ustedes vieron los paraguayos, a veces ¿dónde están? No está bien. David se fue.
Está en la escuelita. Está en la escuelita, pero él a veces no sabe, como sabe que es paraguayo. Bueno, y si fuera cordobés. Una vez, cuando los autos tenían otro tipo de patente, que había una letra delante que determinaba de qué provincia era patentado. En la provincia de Buenos Aires teníamos la B. Por ahí algunos muy jovencitos no se acuerdan de eso. Y en otras provincias tenían otra letra. Y los de Córdoba, en lugar de la C, porque la C era de capital, le pusieron una X. Y vino un cordobés a Buenos Aires y se puso a la estación de servicio a cargar combustible, llenar. Muchacho, me llenas el tanque, me llenaste súper. Y bueno, y entonces empezaba a hablar, ay, qué lindo, qué casas que tiene Buenos Aires. Y entonces cuando le da la cuenta le dice, usted es cordobés, ¿verdad, señor? Me conociste por la X. No son todos galileos estos que ¿cómo les oímos hablar? ¿Cómo les oímos hablar en la tierra donde vivimos? En el idioma de la tierra donde vivimos. Mi hermano, el Espíritu Santo puede hacer todos esos milagros. Ahora es avanzada, pero yo quiero terminar acá. Vamos a completar este mensaje seguramente y cerrarlo el domingo que viene. Va a ser un culto especial. Y yo quiero pedirte que estés orando. Si todavía no tenés esa experiencia gloriosa del bautismo del Espíritu Santo, quiero pedirte que estés orando y le pidas al Señor, Señor, yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Siempre vamos a necesitar un pastor, pero que sea para pedir un consejo, que puedas resolver tantas cosas en tu familia, en tu entorno, en tus decisiones. Cuando el Espíritu Santo llene tu vida, seguramente lo vas a poder hacer. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana que ya se nos va. Te pido que esta semana, Señor, nos prepares. Señor, y que de aquí en más sea nuestro mayor objetivo. Aquellos que todavía no han recibido esta llenura del Espíritu Santo. El bautismo es llenura. Por eso el bautismo en agua es inmersión, no son gotitas de agua que nos salpican. Es mojarse, es inmersión. Señor, sumérgenos en tu Espíritu, como dice una canción. Señor, que el hablar en lengua no sea para... Pablo dice, no es para hablar en la iglesia, es para orar en privado. Porque es para que podamos decirte esas cosas que necesitamos, que ni nosotros sabemos. Pablo dice, lo que hemos de pedir no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu con mayúscula que está en nosotros, gime con gemidos indecibles y pide al Padre lo que realmente necesitamos. Padre, por eso te pido
cada uno que esté aquí, que no haya recibido el bautismo del Espíritu. Señor, que esta palabra que dijiste a tus discípulos cuando ascendías al cielo, quedaos en Jerusalén y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jerusalén es símbolo de la iglesia. Señor, que estemos expectantes para recibir esto. Es una señal, es verdad. Es una señal. Algunos me podrán preguntar, bueno, pero yo conocí un gran siervo de Dios que no hablaba en lengua. Mira, muchas veces no sabe si habla en lengua o no, porque no es para estar hablando en la iglesia, es para tu oración personal. ¿Qué podrás hacer? Sí, pero muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Dijo el apóstol. Mi hermano, si ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo en algún momento, si Dios te ha dado la gracia de poder orar en lenguas, tenés el Espíritu Santo, el fuego. Pero mirá que el fuego necesita el combustible. Que no tenga las pólvoras mojadas. Que en tu altar siempre haya leña para que el fuego del Espíritu Santo arda. Y si le decís, esta es mi vida, este es mi altar. Este es mi altar, Señor. La leña es mi vida. Enciéndeme. El Señor lo va a hacer. Amén. No te voy a pedir esta preciosa canción ungida que estabas pasando, Ricky. Vamos a cantarla una vez más, una vez, y ya después de esto puedes despedirte de tus hermanos, pero guarda en tu corazón esta palabra. Dios quiere hacer y darte un tiempo nuevo, un tiempo de fuego y de poder. Contemplar. Se alegra en mi corazón, en tu majestad. Te adora a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Consagrado a tu espíritu, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te
todo.